bueno, pues. Bueno, entonces si se van metiendo, ¿le vas picando? Ajá. Pues ya cuando ves empezar. ¿Cómo están? Les había saludado. Qué hermosas y hermoso están. Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver nada más lo que es población y muestra. En realidad, es más que nada que comprendan de qué se trata y las diferencias entre cada uno. Hay, me parece, cuatro diferentes tipos de lo que es población y dos de lo que es muestra. Ahorita lo vamos a ver. Primero nada más voy a generalizar, este, y les voy a ir poniendo como unos ejemplos para que quede como un poquito más claro. Eh, Les voy a pasar las diapositivas al rato, pero de preferencia, si vayan haciendo apuntes, aunque sea chiquitos, no se confíen tanto con las diapositivas, sino yo les sugeriría que vayan, por ejemplo, no sé, les doy la definición de población, apuntan población y ponen algo como unas tres palabras clave que a ustedes les funcionen y ya después, para definiciones exactas, ya utilizan las diapositivas, ¿ok? No, ¿sabes quién soy? Consuelo. Pasen y expongan. Ok, muy bien. Oh, pues por eso. Que no son puntuales. Ok, muy bien. Entonces voy a empezar diciéndoles la definición de lo que es población. Población se refiere al universo, conjunto, bueno, esto no es una definición como tal. Ahorita les voy a dar la definición que, por ejemplo, va a venir en los exámenes que les voy a dar, pero ahorita se los digo, ¿ok? Entonces, se refiere a universo, conjunto o totalidad de elementos sobre los que se investiga o hacen estudios. Ujú. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población para realizar un estudio. Como por ejemplo, digamos que mi población son todos los que se metieron a los cursos, ¿sí? Y mi muestra son los que vienen nada más a cursos presenciales. Ajá, sí, sí, sí se entiende como la diferencia, no sé. Si quiero saber cuántas personas fuman de la Facultad de Psicología, entonces mi población va a ser la Facultad de Psicología de San Luis Potosí, de la Universidad Autónoma, bueno, de San Luis Potosí, ¿no? Ya si me quiero enfocar en un semestre como tal o en un grupo, también tengo que especificar, y de esa población ya saco mi muestra, que es más o menos un 5 o 10% de mi población. Sí, si yo quisiera hacer un estudio de aquí, de los que están aquí en el salón, ustedes serían mi población, igual de los que fuman, ustedes serían mi población, y voy a ver, no sé, si son 20 personas, a mí me va a servir dos personas. Entonces, esas dos personas sería mi muestra, ¿sí? Obviamente, obviamente, por ejemplo, si son 20, pues de nada me sirve nada más agarrar a dos personas. O sea, es algo muy, 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 muy pequeño y poco práctico. Y también es muy poco práctico el si tengo una población de miles de personas, usar o hasta de 1100, usar todas esas personas. Es muy poco práctico. Por eso se utiliza la muestra, sí, la muestra.
Sí, lo que te va a ayudar como para sacar como cierto datos. porcentaje, ajá, y ahorrarte el trabajo, porque imagínate hacer más o menos en la Facultad de Psicología debemos ser como unos 1,000, ¿sí, no? Como unos 1,000, 1,500, 1,500. Y si quieres saber, cuántas personas de esas fuman, imagínate entrevistar a 1,500 personas, si puedes entrevistar a 150, ajá. Sí, obviamente no es de que, ok, son 1,500, entonces voy a entrevistar a los 150 de primer semestre. No, obviamente tiene que ser algo equilibrado y completamente aleatorio. Este, mm, bueno, es que depende. Ahorita les digo de lo de las muestras, ¿sí? Miren, está una tablita, si lo quieren apuntar como una tablita o apuntarlo como texto, que está definición, características, objetos y de objetivos, perdón, ejemplos, lo que es de población, da cada uno de los que acabo de mencionar, y a un lado, la, una muestra, y lo de todo eso de la muestra, ¿ok? Entonces la definición que voy a utilizar para los exámenes, de población, universo de elementos que se van a estudiar, ¿ok? Universo de elementos que se van a estudiar. Las características de la población se puede clasificar según la cantidad de individuos que la conforman y esta pues posee variables estadísticas, ¿sí? Miren, de ese nada más apunten palabras clave. No se tarden mucho en escribir todo porque en realidad no es muy relevante, pero se los vuelvo a repetir completa. Se puede clasificar según la cantidad de individuos que la conforman y esta posee variables estadísticas. Igual recuerden que les voy a pasar las diapositivas para las definiciones exactas, por eso les digo que apunten como ideas principales y todo eso. Los objetivos de la población es analizar los datos recabados referente a las características comunes que comparten los elementos con diversos propósitos. Otro ejemplo de lo que es la población puede ser las personas que habitan un país, ¿sí? Las personas de una universidad, las personas de un salón, etcétera, ¿no? Ya depende. Ahora voy con la definición de lo que es muestra. Selección de una parte de la población que se va a hacer sujeto de estudio. ¿Podrías repetirlo, por favor? Claro. Muestra selección de una parte de la población que se va a hacer sujeto de estudio. Gracias. De nada. Características, forma parte de la población y debería comprender entre el 5 y 10% para ser más efectivo. Los elementos deben ser aleatorios y debe ser representativa de la población. Los objetivos de la muestra es estudiar el comportamiento, características, gustos o propiedades de una parte representativa de la población. Que es lo que les decía, si tengo 20 personas como población, de nada me sirve que mi muestra sea de 2 personas, este, pues no es una parte representativa de esas 20 personas. Ujú, sí, ajá, sí podría ser 10, o en ese caso, como son muy pocas personas, podrías usar tu 100%. Pero si son 2,000 personas, ahí sí cambia la cosa, o sea, ahí sí, sí, ahí sí te vas a tu 10%. Ujú. Sí, obviamente,
Obviamente sí depende muchísimo de cuántas personas son, porque obviamente es muy poco práctico el aplicar demasiadas entrevistas cuando te puedes ir a un porcentaje que tenga una proporción de lo que es tu población, y así te evitas la fatiga, ¿sí? Este, porque aparte no es nada más el aplicar las encuestas, sino el pasar los datos, analizarlos, etcétera. Porque aparte en las investigaciones no nada más preguntan, ¿fumas? Sí, no. Ah, ok, ya con eso. O sea, no. Viene de la mano con muchísimas más preguntas. Ujú. Bueno, oye, ¿no quieres? No, o sea, por ejemplo, los más como utilizados es edad, sexo, no sé, dedicación, bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ocupación, perdón. Ya lo que te interesa, pero por ejemplo, si te interesa saber cuántas personas fuman para una investigación, no nada más quieres saber cuántas personas fuman, sino el por qué, cuándo empezaron a fumar, cuánto fuman, etcétera, ¿no? Si ha incrementado o disminuido su consumo, etcétera. Entonces, obviamente sí depende de lo que quieren saber las preguntas que vienen de la mano con estas, pero siempre hay una central, o bueno, que las demás engloban a una sola, ¿sí? Hay 4 tipos de poblaciones diferentes. La primera es población finita, y esta es aquella que se puede contar y se pueden estudiar con mayor facilidad a sus integrantes, ¿sí? Que es, por ejemplo, la cantidad de personas inscritas en un gimnasio, que es como, por ejemplo, les decía, las 20 personas sería una población finita, ¿sí? Son muy pocas, entonces en realidad no me sirve de nada sacar una muestra del 10%. Ujú. La población infinita son inmensas poblaciones donde se suele tomar en cuenta solo una porción de ella a la hora de realizar un estudio seleccionado hacia una muestra, por ejemplo, la cantidad de granos de arena en una playa. También otro ejemplo podría ser igual. Me interesa saber cuántas personas fuman en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero es demasiada gente. Entonces lo voy a reducir a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Psicología. Sigue siendo muchísima gente, entonces Facultad de Psicología de la UASL de sí, bueno, sí, de tercer semestre, ¿no? Primero. Entonces ya lo reducí a unas 200 personas. Entonces, si ya de ahí todavía quiero reducirlo un poco más, ya sea que lo reduzca a un grupo, o al matutino o vespertino. Ujú. Y así se va haciendo un poquito más chiquito. Ujú. La población real son grupos de integrantes tangibles, por ejemplo, la cantidad de animales en el zoológico. Este ejemplo también puede entrar en el que les decía de las 20 personas, o sea, es algo que, pues sí, tangible, o sea, está aquí. Sí, no es como que sea difícil o tardado el estar contando cuántas personas son. En la población real y la finita son parecidas, ¿sí? ¿Dijiste población renal o real? Real. Ah, gracias. Y por último, la población hipotética, que son poblaciones posibles que pueden ser estudiadas ante una eventualidad, por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés prematuros. ¿Sí? Son poblaciones posibles que pueden ser estudiadas, perdón, ante una eventualidad, por ejemplo, la cantidad de nacimientos de bebés prematuros. Población hipotética. Ujú. Sí, que depende de una eventualidad, ¿no? De un evento en específico, ¿sí? Como por ejemplo dice de los bebés prematuros, o también podría ser un ejemplo de los cursos, o bueno, los accidentes, de cuántas personas que toman y manejan se accidentan, ¿no? O
de todos los que entran a los cursos del grupo de independientes, ¿cuántos entran? Sí, es muy diferente a cuántos que van a cursos en general entran a la autónoma, ¿sí? Entonces sí depende de una eventualidad en específico, de algo que esté pasando o haya pasado. ¿Ok? ¿Dudas? Ujú. Ujú, sí, podrías, de que se vayan contando o tener que hacer un conteo general. O sea, por ejemplo, si aquí ahorita, yo ahorita me interesa saber cuántos bebés del 2020 fueron prematuros, tendría que hacer una investigación por hospitales y bueno, también tendría que ya especificar si en México, si en San Luis Potosí, si en cierto hospital, etcétera, para hacerlo un poquito más pequeño, porque imagínate en todo el mundo cuántos bebés prematuros fueron. ¿Sí? Entonces, hacerlo un poquito más chiquito y ya investigar para saber cuántos fueron prematuros, porque ahorita no me sirve de nada unos datos, de cuántos bebés prematuros han sido en el 2021, si ahorita, o sea, después de que pasen los datos, en unas horas o en unos minutos o en unos días, van a ser más bebés prematuros. Ajá, entonces, ahí tengo que especificar en qué, en la temporalidad. Sí, también. O sea, es la temporalidad, ¿no? Nacieron. Pues en realidad todo se puede, digamos que sí, pero todas las informaciones se pueden guardar. Entonces, llamemos como la población hipotética a, a un caso que tenga una temporalidad en específico, ¿sí? Porque es un poco más fácil generalizar igual de las personas que fuman, y obviamente dentro de las personas que fuman ya se pregunta que cuánto tiempo llevan fumando, etcétera, pero no estoy preguntando si cuánto fumaron en el 2020, no estoy poniendo una temporalidad en específico, obviamente, bueno, a lo largo de su vida, ¿no? Pero en realidad no es como algo establecido en lo que nos interesa. Ujú. O sea, sí, pero es más como la temporalidad en lo que va en esa población. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Y el muestreo es una herramienta de investigación que al ser utilizada adecuadamente permite obtener conclusiones específicas y evitar resultados sesgados. ¿Sí? ¿Mande? No, como digamos la introducción para la muestra, o sea, es prácticamente lo que les había dicho nada más que con otras palabras. Sí, porque aquí dice evitar resultados sesgados, que es lo que le decía, es poco práctico el utilizar muchísima gente para tu investigación. Entonces, de nada más hay dos tipos, que es el muestreo aleatorio, que es una técnica que ofrece la misma posibilidad a los elementos de ser seleccionados por ser tomados al azar. Sí, o sea, pueden, no sé, darle un número a cada persona y meter a alguna página de, no, pues necesito el 10%, ¿sí? Entonces me van a dar, no sé, 80 personas a las que tengo que entrevistar y la página me va a lanzar números completamente al azar. Entonces ya, yo si lo tengo en una lista, ya me voy, si me dice, no, pues el número 5 6 15 22 etcétera, así me da los 80 números, ya yo me voy a mi listita y veo quién es el 5 el 6 el 15 el 22 etcétera. Y a esas personas va a ser a las que van a hacer mi muestra, las que voy a aplicar las entrevistas, o bueno, por decir que se va a aplicar entrevista, ¿verdad? Y el muestreo no aleatorio o por selección intencionada se elige con base en el manejo de información de los elementos a estudiar, por lo que la representatividad de la muestra puede ser subjetiva. En este caso, se corre el riesgo de que los resultados sean sesgados.
O sea, por ejemplo, no sé, que yo decida, ok, tengo la lista y está acomodado en orden alfabético, entonces voy a agarrar, si son poquitos, voy a agarrar la mitad y voy a agarrar los primeros de la lista. Si son 100, los primeros 50 de la lista. O los voy a enumerar y voy a usar los números pares. O voy a usar los números nones. Este, o voy a irme de los que van en el 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Esos son los que voy a usar. O sea, ahí estoy tomando una decisión yo. No estoy diciendo en realidad quiénes van a ser los que voy a entrevistar, pero aún así estoy decidiendo qué lugar va a ser el entrevistado o qué lugar va a ser el que va a ocupar un lugar en mi muestra. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, mira, ejemplo uno. Ah, y yo. A ver, sí, a ver, denme un ejemplo. De ambos. Por ejemplo, aleatorio puede ser, no sé, tres del principio, tres de la mitad en una lista y tres últimos, y no aleatorio, que sean por las mujeres. El, el aleatorio sí es completamente al azar y el no aleatorio sí puede, tú puedes decidir de si sea ajá, hombre o mujer. Nada más que si estás decidiendo, por ejemplo, que sea hombre en vez y que sean puros hombres, y no sean mujeres, ahí estás abarcando tu población que sean solo hombres. Entonces, ya tiene, o sea, de eso tienes que agarrar un muestreo. Sí, no puedes decir que sean hombres y mujeres porque eso entra en las características de tu población, que es como, por ejemplo, les decía, de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de tercer semestre, del grupo 3 pues sí, del grupo 3. Entonces, ya si digo que es de hombres, entonces los que están en tercer semestre de la Facultad de Psicología en la Autónoma, bla, 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 hombres van a ser mi población. Entonces, de esos, ya yo tengo que decir de, ok, bueno, son 10, entonces, entonces de esos 10 pues ya digo, no, pues me voy a entrevistar a todos y digo, bueno, digamos que son 100, ¿no? Para hacer un poquito más grande el número. Son 100, entonces ya digo, bueno, ok, voy a entrevistar a mi 10%. ¿Cuál quiero que sea mi 10%? Ah, pues quiero, no sé, voy a elegir el número el 25, el 50, el 75, el 100, así, y ya cuando los tenga todos, digo, bueno, a ver, ¿cuántos me faltan? Ah, voy a usar el 5, el 10, el 15, bla, 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 y ya, ese sería el no aleatorio. El aleatorio es que metas todos los números o nombres, como a un Google o a alguna página, y tu 10%, que por ejemplo si son de 100 sería el 10, los primeros 10 que salgan son los que voy a entrevistar, los que van a hacer mi muestra. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. Ajá. Ajá. Sí, esos serían tus objetivos de la investigación. Ujú, sí. Si quieren darme ejemplos generales, o sea, de población y muestra, no en específico no sé, de la muestra aleatoria, población infinita, etcétera. Nada más quiero saber que sí les esté quedando claro. ¿Eh? Bueno, por ejemplo, la población
Bueno, mientras, porque no les dije, no saqué los resultados, no he visto, o sea, sí vi el podium del Kahoot, este, pero todas las clases les pregunto si hay dudas y siempre me dicen que no, todos. Entonces, en realidad no eran ejercicios muy difíciles como para que, no sé, o sea, eran los ejercicios de, no sé, sacar la media, eran máximo 10 dígitos, ¿sí? No eran ejercicios demasiado complejos y era, o sea, era un examen muy sencillo, con bastante tiempo, ni siquiera eran como que todas las preguntas fueran de 20 segundos, la mayoría eran más o menos de 1 minuto, habían unas que sí eran de 30 o 20, habían unas que eran, creo que hubo una de hasta 2 minutos. Bueno, el punto es que hubo mucha gente que le fue muy mal en el examen. Entonces, en serio, si tienen dudas, pregúntenme, porque me da mucho coraje que me digan, no, no, no hay dudas, y en el examen les vaya muy mal. Entonces, prefiero mil veces que aquí, cuando estamos aquí, me digan, ¿sabes qué? No te entendí nada. O que lleguen a sus casas y me manden mensaje, ¿sabes qué? No te entendí. ¿Me lo puedes explicar diferente? No tengo ningún problema. O sea, después de, bueno, los martes, miércoles y jueves, después de aquí, ya estoy libre, ¿sí? Los otros días, más o menos como a las 4. Pero después de eso, créanme que sí les contesto. Ya si estoy ocupada, les digo, en cuanto llegue a mi casa te contesto. Si me han mandado mensajes, les consta. Si me tomo el tiempo de mandarles una nota de voz o a alguien le mandé un video, entonces créanme que sí les contesto y voy a hacer lo más posible para que lo entiendan, este, y les vaya bien, porque pues, si no, ¿para qué estoy aquí, verdad? Entonces sí, por favor, pregúntenme. Entonces, ¿seguros? ¿Seguro que les quedó claro? Perfecto. Entonces, les voy a leer un ejemplo. Sí, y ya ahorita ustedes me dicen si lo quieren. Por ejemplo, creo que yo entendí que, por ejemplo, en una cancha de fútbol, la población serían todas las personas que están adentro del deportivo o de la cancha. Ajá. Pero la muestra, por ejemplo, sería, por ejemplo, cuántas defensas son, cuántas delanteras, cuántas porteras, o así, ¿verdad? Sí. Sí, primero, para seleccionar tu población y muestra, tienes que tener un objetivo. ¿Qué quieres saber? Ajá. Si por ejemplo, em, no sé, quieres saber cuántas personas juegan fútbol en un deportivo, en el Deportivo 2000, entonces tu población es las personas del Deportivo 2000. Tu muestra, los que van, no sé, los martes, ¿no? O sea, porque en realidad ya estás especificando que son personas que hacen ejercicio. Y no tiene caso el seleccionar a las personas que van a jugar en específico fútbol, si eso es lo que quieres saber. Entonces, tú muestras las personas que van todos los martes. Entonces ya de ahí, ya sea que estés en la puerta preguntando o vayas al campo de fútbol, este, y preguntes pues cuántos en realidad juegan, esa ya sería o sea, tú muestras las personas que van de cierta hora a cierta hora tal día, ¿sí? Tu población, el Deportivo 2000. ¿Por qué? Porque si tú quieres saber cuántas personas juegan fútbol, o sea, eso es lo que vas a preguntar, ¿sí? Si no, en dado caso ya no necesitarías una muestra, o bueno, tu muestra podrías como ampliarlo un poco más y que tu muestra sea el Deportivo 2000, este, tu población potosinos
y ya en el Deportivo 2000, ya de ahí preguntarle a todos, o bueno, sacas a tu 10%, para preguntar quiénes son los que juegan fútbol, quiénes juegan otro deporte, etcétera. ¿Sí? Y ya de ahí ya sacas, bueno, de mi muestra, de mi 10% de mi población, eran, no sé, 100 personas, y esas 100 personas, nada más 5 juegan fútbol. Todas las demás juegan que natación, que básquetbol y etcétera, ¿no? Quisieras. Entonces se los voy a leer y ya me dicen si lo quieren apuntar, o si lo quieren apuntar y se los leo. Es un ejemplo, ¿sí? Sí. Ok, para estudiar cuál es el candidato presidencial, ¿sí lo van a apuntar? Sí. Ah, ok, bueno. Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los peruanos, ¿verdad? Los peruanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. Punto y seguido. 3.500 personas de todo el país. Ujú. Y bueno, ya, la pregunta es la siguiente. ¿Por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales? Ese es el objetivo, ¿sí? Antes de agarrar tu población y tu muestra. Ujú. Que es lo que les decía, que antes de elegir cuáles van a ser tu población y muestra, tienes que saber tu objetivo, qué es lo que quieres saber, qué es lo que te interesa. ¿Por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales? Y bueno, ya, dice determine la población, muestra individuos. Aquí están, o sea, por eso no es un ejercicio, es un ejemplo. En este caso, la población sería la población electoral del país. ¿Sí? No pueden ser todos los peruanos, tienen que ser las personas que pueden votar, ¿sí? Los mayores de edad. Y bueno, pues es que no estoy muy segura, pero supongo que ciertos enfermos no pueden votar, ajá, porque sus capacidades no se lo permiten. Es decir, peruanos con derecho al voto. La muestra sería el conjunto de los 3.500 peruanos que les dije hace rato que forman parte de la población. Y el individuo sería cada uno de los peruanos con derecho al voto. ¿Sí? Ese no se los dije al principio la definición o algo, porque en realidad es algo muy sencillo. Soy el individuo, pues, como tal la palabra lo dice. Ajá. Este, y ahora sí, viene un pequeñito problema en el que tienen que determinar la población muestra en un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de la universidad de su universidad, UNAM, y nuevamente, Después de universidad, ¿qué va?
una coma y luego UNAM, UNAM con mayúsculas y luego otra vez vuelven a poner otra coma. Gracias. Ujú. ¿Prefieren dictar clases con ropa formal o con ropa informal? Punto y seguido. Carrillo, coma, realiza una encuesta ¿mande? Realiza una encuesta a 120 profesores de la UNAM, elegidos de forma aleatoria, punto y seguido. Elegidos de forma aleatoria. Identifique la población, muestra e individuos. Muestra, población. E individuos. Quería ver, en este ejemplo, ¿cuál es nuestra población? Ajá, los profesores de la universidad. Nuestra muestra, los 120, ajá, los 120 profesores. Y nuestros individuos, cada profesor. Cada profesor, ajá. Todavía no es fin de semana. ¿Cuál? Porque tienen un chingo mío. Yo también tengo un montón tuyos, ahora me los paso. De que está comiendo vergas. Ya, en realidad está muy, muy sencillo. ¿O tienen alguna duda? ¿No? No. Ahorita se soluciona. Es que somos muy, 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 muy amigos. Los tres somos muy amigos. Y así él también es. Bueno, o sea, omitimos a Alexis, pero No, sí. Sí, somos muy amigos. Y también, o sea, aunque no hay evidencia, él también hace lo mismo. Una vez me estaban dando mis calificaciones finales y me sacaron justo cuando me iban a decir, me sacaron de la reunión y no supe y me metí. Y digo, profe, es que no escuché. Y al profe le valió y estos ojetes empezaron a burlar de mí. Pero bueno,
¿Les cuelgo? Por eso. Pues allá son como cinco, ¿no? Ah, no, pero igual no vamos a escuchar la misma música. Pues ellos que se vengan aquí a platicar. Ellos, pues, buscan ahí. Amigos, Por eso. mira, la Yerlis dice que hoy en la mañana. Uno de la mañana. Ella está construyendo. ¿Desde cuándo? Ah, desde ayer, no mames. No, el viernes. Sábado me pasé la ¿Neta? El domingo, pues, un día de